Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fuera de Banda. Hoy analizamos la jornada número 3 de la Liga MX, hacemos un poco de previa de la Leagues Cup que comienza el 19 de julio y también analizamos la victoria de México contra Panamá en la final de la Copa Oro. Comenzamos. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un poco el repaso de los partidos que vivimos este fin de semana en la Liga MX, empezando por algunos partidos que comenzaron desde el jueves, ya que la liga recorrió algunos para que otros equipos como Chivas pudieran disputar sus compromisos internacionales, como fue el partido que tuvieron contra el Athletic Club de Bilbao. Y bueno, Chivas ganó su partido 2-0 contra Necaxa, ratifican su primer lugar en la tabla y su gran comienzo de torneo. Del torneo de Chivas hablaremos más adelante. Y fue un gran partido de parte de Chivas en general, contra un Necaxa que parece que no va a competir otro torneo más. Un buen partido de Fernando Beltrán, que sigue ampliando su buen inicio de torneo. Ya lleva 2 goles en este certamen. Y los canteranos que siguen respondiéndole a Paunovic. También tuvimos el partido entre Santos y Atlas, un partido bastante aburrido, el duelo de hermanos de Grupo Orlegui que terminó 0-0. Creo que la verdad el partido planteaba para que Santos fuera un poco superior a Atlas por la situación que está viviendo el equipo. Se desconoce qué va a pasar con Osiel Herrera, si va a ir a Tigres o va a quedarse en Atlas, y también el futuro de Julio Furch, que parece ser que se irá al Santos de Brasil. Veremos qué pasa con el equipo porque serían 2 bajas muy sensibles. Posiblemente de los 5 mejores jugadores del equipo se le irían 2. Después de ya la baja de Quiñones y de Barbosa, el lateral derecho, veremos cómo se repone el equipo de Atlas de esa situación. También tuvimos ya días después los partidos de Monterrey contra Mazatlán. Una goleada 3-0 de Monterrey. Un buen partido del equipo de Fernando Ortiz. Creo que sobre todo la clave fue Joao Rojas. El ingreso de Joao Rojas en el segundo tiempo desbalancea por completo el partido y termina abriendo la lata para que Mazatlán se lleve la victoria. Fue un partido en el que Mazatlán compitió más de lo que parece, porque sobre todo en el primer tiempo tuvieron algo que decir en el partido. No fue una victoria tan cómoda para Monterrey como parece en el marcador, pero después de la expulsión, un gol anulado a Mazatlán, creo que el equipo se viene abajo y es preocupante otra vez que el equipo no esté logrando resultados a pesar de los fichajes, que parecía que al inicio del torneo tenían unos buenos empates, pero parece ser que va a ser otro torneo preocupante para Mazatlán. También tuvimos los partidos entre León y Tigres, un partido ya del sábado. Fue un partido bastante bueno, la verdad. Creo que... no, perdón, una disculpa. Va primero el partido de Cruz Azul y Tijuana, que también se jugó el viernes. Un partido de 2 equipos que llegaban en momentos muy similares, 2 equipos que parecía que se estaban estancando y que sus proyectos no venían a más, con 2 de los entrenadores más exitosos de la última década, casualmente ambos, Miguel Herrera en Tijuana y el Tuca Ferretti en Cruz Azul, y terminó llevándose la victoria a Tijuana 2-1, le remontaron al Cruz Azul, que sigue con su pésimo torneo. Veremos cuánta paciencia hay con el proyecto del Tuca Ferretti, porque parece que no termina de arrancar. Veremos cuando vuelvan los seleccionados, vuelva Antuna, qué tal está el equipo y si puede competir este torneo. Y por el otro lado, Tijuana gana tiempo. Miguel Herrera tiene ya bastantes jornadas con el equipo y no había podido levantar la victoria. Hoy lo consigue contra un equipo de los importantes de la liga, como local, eso sí, pero parece ser que este golpe mental puede llegar en buen momento para Tijuana, sobre todo porque aún el torneo es bastante joven y veremos cómo le cambia la dinámica a esta victoria al equipo de Miguel Herrera. Ahora sí, con los partidos que tuvimos el sábado, el León pierde en el estadio de Tigres 1-0 con un gol tempranero de Guiñac y con una muy buena actuación de Nahuel Guzmán, que también rompió el récord de Federico Vilar como el portero con más porterías a cero en México. Se sigue consolidando como uno de los mejores porteros de la historia de la Liga MX y sigue aumentando su legado en Tigres. Fue un partido en el que creo que León podía merecer un poco más, también le anularon un gol por fuera de lugar, pero creo que al final Tigres sigue mostrando esa solidez que tuvo en el final del torneo. Un equipo que le salen las cosas bien, a pesar de que pueda parecer que que hace cosas mal o que se equivoca, al final los resultados se le dan, cosa de equipo con mucha experiencia y un equipo que aspira a repetir el campeonato en este torneo. Después, la victoria 3-0 de América contra Puebla,
Un partido en el que América fue muy superior al equipo de Puebla, que otra vez parece estar perdido desde que se fue el Arcamón. No le pueden dar vuelta a la página con su nuevo entrenador y vuelven a perder, esta vez contra el América y sus refuerzos, ya que Kevin Álvarez, Julián Quiñones fueron protagonistas en esta victoria. Se estrenó Julián Quiñones con el América y Kevin Álvarez sigue mostrando que fue un gran refuerzo para el equipo. Es de los líderes ofensivos, a pesar de ser lateral derecho, es de los jugadores que más llega al área y que más compromiso con el juego muestra, y ha tenido un buen inicio en su carrera con América. Después tenemos también los partidos que... el último partido del sábado, el Atlético San Luis termina goleando al Gallos 4-1, un partido que parecía bastante parejo. Es entre dos equipos que, sus ciudades son bastante cercanas y siempre ha sido un juego bastante apasionado, por lo menos para los aficionados. Pero en esta situación, San Luis fue muy superior a Gallos, sobre todo en pelota parada, con Unai Bilbao, el Cata Domínguez, que también anotó gol. Creo que es una victoria que les ayuda en lo moral. Vitinho, que sigue siendo lo mejor de San Luis, también tuvo un buen partido. Y Gallos, que pierde esa solidez que había mostrado en el pasado torneo, en el pasado cierre de torneo, y en este torneo que también se había ido bastante bien, se había visto bastante bien, pero en este partido no se dieron las cosas. No creo que tampoco sea para alarmarse, pero veremos este inicio de torneo. Llevan 2 partidos, una victoria y una derrota, el duelo pendiente contra América todavía. Veremos cómo se le da el torneo al Gallos. Y ya los partidos del domingo, Toluca contra Ciudad Juárez, un partido que empezó bastante bien. Fue un partido bastante emocionante en los primeros minutos, un gol de Juárez, del Puma Chávez, y también un gol de el Toluca. Después vi una jugada muy polémica en el que el árbitro se convirtió en el protagonista de la jornada, ya que expulsa a Maxi Araujo después de un choque con Alfredo Talavera. Parecía que, de hecho esa jugada terminó en gol y habían dado el gol, pero después el árbitro decide cancelar el gol y expulsar a Maxi Araujo. Una decisión polémica, la verdad. Yo creo que no era roja, era una jugada bastante fortuita en la que Maxi Araujo va buscando la pelota, Talavera también, y termina tocándole la frente con la punta del pie. Pero después Alfredo Talavera se choca con las rodillas del Chaca Rodríguez y termina siendo cambiado para ser llevado al hospital. Esperemos que se encuentre bien. Pero sí, fue una jugada bastante polémica y el partido de ahí se descompone un poco. Al final Juárez termina ganando el partido porque por el hombre de más y por la propuesta ofensiva que tuvo. Hizo cambios un poco extraños. La entrada de Pérez Buquet y de Amaury Escoto por el Puma Chávez y Ursi, que habían sido de los mejores de Ciudad Juárez, los cambian al medio tiempo, pero también le siguen resultando los cambios, sobre todo Pérez Buquet en la construcción de juego y Amaury Escoto en la finalización. Después otro partido polémico en el que el árbitro también fue protagonista, Pumas 1, Pachuca 1, un partido en el que a Pachuca le anulan 2 goles por faltas de Di Giorgio, 2 jugadas en las que parece en la primera empujar a su defensor y en la segunda saltar con los brazos de encima del defensor. Creo que ambas son faltas, la verdad. La primera es un poco más dudosa que la segunda. En la segunda es clara que salta con los brazos en los hombros de su defensor. Y Pumas saca un punto de Pachuca. Al final le empataron con un autogol. Y creo que fue un partido de los más aburridos de esta jornada. Pachuca fue bastante superior, tuvo bastantes más ocasiones, pero Pumas sigue mostrando esa solidez y esa capacidad de resolver en el último tercio para llevarse este empate. Y hacemos un pequeño repaso a la tabla general que sigue comandando Chivas, el líder del torneo con sus 3 victorias. Le siguen Monterrey, Juárez, Pumas y Tigres. En la siguiente parte, desde el número 6, está Tijuana, que parece ser que recompone ese inicio de torneo. San Luis, Atlas, Toluca y Santos cierran los primeros 10 de la tabla. En la parte baja, sorprendentemente, está León, América, Gallos, no tan sorprendente, Pachuca, Necaxa, Mazatlán, Puebla y el último de la tabla sigue siendo el Cruz Azul. Y ahorita quería hablar un poco de los equipos que han estado sorprendiendo al fútbol mexicano y los equipos que están decepcionando. Al inicio del torneo podemos hacernos la idea de cómo va a ser el torneo para todos y cómo nosotros teníamos la concepción de ciertos equipos. Chivas parecía ser uno de los equipos que iba a ser protagonista y lo está haciendo, está cumpliendo las expectativas. Ya debutó Eric Gutiérrez, los canteranos le salen bien, los debuts que está haciendo le salen bien, los fichajes le salen bien. Creo que es un equipo que está en una marcha muy positiva con Paunovic.
después del torneo, después de haber perdido la final, sigue teniendo el mismo aire y sigue jugando de la misma forma, lo cual es bastante convincente para el proyecto de Paunovic, que los tiene líderes y veremos cómo les va en todo el torneo. Creo que es uno de los claros protagonistas y uno de los equipos que mejor juega en México. También Juárez, otro de los que está en el top 3 y sigue siendo un equipo que hace unos torneos no competía y ahora lo está logrando. Es cierto que ciertos partidos han sido un poco circunstanciales. La victoria con América creo que no se entiende si no se habla de las bajas que tiene el equipo. La victoria con Toluca creo que no se entiende si no se habla del arbitraje en el partido. La victoria con el empate con Tigres creo que también es un poco del inicio de torneo. Veremos si se logra mantener, pero creo que lo positivo es que con el técnico Mejía en el banquillo muestran otra actitud y están sacando los resultados, cosa que antes se les complicaba bastante. En el juego podían emparejarse bastante con los rivales, pero al final los resultados era lo que se les complicaba. Y ahora lo están logrando. Creo que sobre todo es este envión anímico de ganar dos partidos importantes en el inicio del torneo y no haber perdido todavía, les puede dar para intentar pelear un puesto de liguilla. Ya no creo que en liguilla directa, aunque se hayan ampliado las plazas, creo que no va a alcanzarle, pero puede competir por el puesto en el play-in y ser uno de los rivales importantes en la Liga MX. Sobre todo eso, volver a competir, que creo que le faltaba mucho a Juárez desde que ascendió. Y el otro es Monterrey. El cambio de técnico parece que no se ha notado y sigue siendo un equipo que resuelve sus partidos, aunque en el juego no esté tan bien. Creo que es muy importante para ellos, después del fracaso que tuvieron, perder contra ese Tigres una semifinal en tu estadio. Creo que es un fracaso. Y de la despedida de Vucetich. Estar sacando resultados me parece muy positivo y sobre todo reenganchar a futbolistas que parecían fuera. Joao Rojas el torneo pasado por las lesiones y por estar en la banca, recuerdo una ocasión en la que fue en penal contra América, pero volverlo a enganchar en el ritmo de la liga y que sea definitivo para resolver partidos es importantísimo para Monterrey, que Joao Rojas no se vuelva un Duván Vergara que tengas que ceder para agarrar nivel. Joao Rojas está agarrando el nivel dentro del equipo y dando resultados, que creo que es lo más importante. Y ahora hablando de las decepciones, Cruz Azul, un equipo que parecía que podía volver a competir con el Tuca Ferretti desde el torneo pasado, parecía que se podía meter al repechaje y a rascar algún lugar de liguilla, al final no lo consigue y sigue la inercia negativa. Los fichajes no están apareciendo para nada. Los jugadores parece que no funciona y no entienden lo que les pide el Tuca Ferretti. Están teniendo muy malos resultados en este torneo y empieza a ser preocupante, ya que el Tuca Ferretti sí es uno de los técnicos más laureados de la última década, pero sus últimos dos proyectos, en Juárez y ahora en Cruz Azul, no están de la mejor forma. Veremos qué tanta paciencia tiene la directiva y si no empieza a haber fricciones entre directiva y Cruz Azul y el Tuca Ferretti, que ha sido uno de los problemas de toda la vida para Cruz Azul. Ahora hablando un poco de León, que creo que es uno de los más polémicos que puede estar aquí, porque ha competido, pero al final le terminan pesando los resultados. Creo que está en un poco la situación similar a la liga pasada, en la que competía, pero al final terminó perdiendo con Tigres y yéndose a la Leagues Cup a conseguir, bueno, no, terminó ganando a Tigres en la Leagues Cup y yendo a competir en CONCACAF. Yendo a competir en CONCACAF. Y dejando la liga de lado porque no conseguía los resultados y creo que le está volviendo a pasar lo mismo. Es un equipo con muchas cualidades, con buenos jugadores y con un técnico muy bueno, pero no encuentra los resultados. Contrario a lo que le pasa a Monterrey, León le cuesta sacar los partidos. Creo que puede mejorar bastante durante este torneo. La verdad, espero que esté bastante arriba y creo que tiene jugadores para hacerlo. No es el caso del siguiente equipo, pero me preocupa que no logre sacar resultados en liga. En CONCACAF me queda claro que lo puede hacer contra equipos estadounidenses y contra equipos mexicanos. Es la eliminación directa. Pero en los partidos en los que tienes que ganar, parece ser que no lo logra. Ya le pasó con Tigres y le pasó con Chivas. Veremos cómo sigue el torneo para Larcamón. Y bueno, el último, el que quería hablar, Pachuca, que creo que es un equipo que tristemente está reiniciando el proyecto. Es un equipo que dejó ir a muchos de sus jugadores y ahora está teniendo que encontrar soluciones. Almada está reiniciando el proyecto junto con la directiva y tienen que volver a encontrar a esos jugadores, volver a encontrar a los Kevin Álvarez, a los Murillo,
Veremos qué tanto mejora con la vuelta de Chávez y Sánchez, que creo que son indispensables en este equipo, pero creo que le seguiría faltando contundencia en las áreas, en la defensa central sobre todo y en la delantera. No creo que Lucas Di Giorgio sea el delantero para poder competir por un título de liga. Y creo que puede ser un torneo en el que Pachuca se quede a la mitad entre no ser tan malo y no ser tampoco tan bueno como para competir. Pero veremos cómo le pasa a Almada. Supongo que tiene toda la confianza de la directiva y el proyecto interesante empezaría a partir de la siguiente temporada, cuando lleguen refuerzos y cuando se decida cuáles de estos canteranos que están debutando son los que tienen nivel para el primer equipo. Y bueno, esta Liga MX se queda pausada de momento porque todos los equipos van a la Leagues Cup, este nuevo torneo en formato mundial que enfrenta a los equipos de la MLS y la Liga MX, del que ya hemos estado hablando en otros videos, en la explicación del formato, en las fechas que va a tener este torneo. Y ahora vamos a hablar de los grupos más interesantes. Sobre todo creo que hay grupos muy malos, la verdad, grupos en los que ningún partido es atractivo. Recuerdo el grupo FC Austin, Mazatlán y Ciudad Juárez, un grupo que la verdad parece ser que nadie va a ver, pero también tenemos grupos muy interesantes, empezando por el grupo Sur 3, este grupo que encabeza el Atlanta United, un viejo conocido para los equipos de la Liga MX que se han enfrentado en muchas ocasiones, sobre todo en Conca Champions y estos torneos medio amistosos que se organizan con la MLS. El Atlanta United es un rival conocido, Cruz Azul y sobre todo Inter de Miami. Messi parece ser que va a debutar en ese torneo contra Cruz Azul, lo cual es un gran aliciente para la Liga MX. A pesar del mal momento que vive Cruz Azul, creo que lo más interesante es ver a Lionel Messi enfrentándose al Cruz Azul de Uriel Antuna. El siguiente grupo importante, el grupo Oeste 3, que está entre Monterrey, Real Salt Lake y Seattle Sounders. Seattle Sounders, otro de los rivales que más se ha enfrentado a México. De hecho, es el último que le ha ganado una Conca Champions a México, el Seattle Sounders, cuando venció a Pumas. Real Salt Lake, otro equipo que ha tenido buenos resultados últimamente. Y Monterrey, un equipo que tiene una de las mejores plantillas del continente y que tiene que ser protagonista en este torneo. Y por último, a pesar de que parece ser unos equipos que por renombre no están entre los mejores que nosotros pensamos de la MLS, pero por sus últimos resultados en liga sí lo son. El grupo Central 1, encabezado por el América de México, el Columbus y el St. Louis. Este equipo de nueva creación en la MLS. Recordamos que la tabla general de la MLS terminó con el San Luis SC con 23 partidos jugados y 41 puntos, siendo líder de su conferencia, y el Columbus Crew terminó como sexto de su conferencia, la conferencia este. Y América, otro de los equipos protagonistas en México, creo que puede ser un grupo bastante atractivo. Dos de la MLS que lo han hecho bien en el pasado torneo y América que lo ha hecho bien en el pasado torneo también. Pero creo que hay otro factor que debemos tomar en cuenta, que es con qué tanta seriedad se va a tomar este torneo. Si los equipos de la Liga MX lo van a tomar como pretemporada, como un torneo importante para ganar, o simplemente va a ser un torneo en el que jueguen bastantes suplentes y se debuten bastantes jugadores. Creo que eso es lo más importante para saber el nivel y sobre todo en la fase de grupos, que es la primera fase. Supongo que si avanzas a etapas finales ya vas con más seriedad a ganar una copa, pero sobre todo en la fase de grupos creo que puede ser que se ve que los equipos de México no lo tomen tanta importancia y los equipos de la MLS es su pretemporada, entonces tampoco esperemos un nivel increíble. Y por último quería hablar de la Copa Oro, este torneo que terminó alzándose México con la victoria en la final 1-0 ante Panamá. En general fue un torneo en el que México jugó bien, a mi percepción, a mi modo de entender. Evidentemente ya no se va a ganar como antes, ya no se va a golear a todos los rivales. Y pues en general, estos son los partidos que se le complican a todas las selecciones. O sea, en el pasado mundial vimos cómo Arabia Saudita le ganaba a Argentina, cómo Brasil perdía con Croacia en penales y cómo Marruecos eliminaba a España. Creo que debemos de entender que el fútbol ya no está en esa época en la que los equipos grandes o las grandes selecciones se van a pasear por sus confederaciones y no va a importar el rival. Creo que ahora, en un mundo globalizado y en el que el fútbol ha crecido tanto, no se va a golear a todos los rivales. Porque así es la realidad, así es el nuevo fútbol. Y México no va a meterle 7 a todos los rivales que enfrente, aunque sean de CONCACAF.
porque ninguna selección hace eso, ni las europeas, ni las africanas, ni las sudamericanas, ni las de Oceanía, tienen tanta diferencia con sus rivales en su confederación. Entonces, no se le puede pedir a México que golee a todos sus rivales. Sí que sea superior, sí que juegue mejor y sí que genere más ocasiones que su rival, porque es mejor, porque tiene más calidad, porque debería ganar ciertos partidos. Pero estas cosas tampoco son culpa de los entrenadores. Por ejemplo, el partido de ayer contra Panamá, para mí fue un partido en el que México fue bastante superior a Panamá. Panamá generó muy pocas ocasiones de gol y las que generó sí fueron por desconcierto de la defensa mexicana. Jorge Sánchez tuvo desconexiones, Edson Álvarez también tuvo desconexiones. Creo que son los dos protagonistas en defensa que por ahí cometieron un poco más errores que César Montes y Johan Vázquez. Pero creo que en general México jugó bastante bien el partido. Memo Ochoa no fue factor para nada del partido. Y el portero Panamá sí sacó un par que fueron increíbles. Y en la parte ofensiva México generó bastantes ocasiones. Un gol que no anotó, bueno, que no contó, en fuera de lugar de Henry Martin, un penal que no le pitaron. Y generó en general bastantes ocasiones si nos vemos a las estadísticas puras. Entonces para mí México sí merecía ganar esta Copa Oro y sí fue superior. Cosa aparte es el terrible arbitraje que hubo en la final, de verdad. El árbitro no sé qué estaba pensando en ciertas jugadas. Amonestaba jugadores, luego no sé qué hicieron con la expulsión de Mullings, que terminaron cambiando de jugador. Una cosa muy rara el arbitraje de CONCACAF y en este partido, pero creo que al final no fue factor porque lo que pasó en la cancha se reflejó en el resultado, México ganando, que era lo que parecía que todos vimos en el partido. Y el goleador fue Santiago Jiménez, posiblemente el jugador en mejor momento, que mejor temporada pasada tuvo de toda la selección mexicana. Es un jugador que tiene un techo increíble y que es el futuro y presente de la selección mexicana. Pero abrió un debate en redes sociales sobre por qué Henry Martin era el titular de la selección, sí, y Santiago Jiménez estaba en la banca. Al final ambos terminaron con 2 goles en esta Copa Oro, uno saliendo del banquillo y el otro siendo titular la mayoría de partidos. Y aquí creo que Jimmy Lozano pensó una cosa. Y lo voy a fundamentar con ciertos datos de la página de FBref, una página de estadísticas muy importante a nivel global. Henry Martin, a mi parecer, es un delantero que, a pesar de ser un delantero un poco grande físicamente, que puede competir físicamente con bastantes jugadores, y ganó bastantes jugadas por aire contra Panamá. Es un jugador que, además de eso, crea juego, que creo que es uno de los principales problemas que tiene la selección mexicana. No generan ocasiones, y eso lo venimos padeciendo desde posiblemente 2018. Desde 2018 México no genera muchas ocasiones, sus extremos no funcionan, sus delanteros no generan, y Henry Martin, a mi parecer, es el delantero que más genera ocasiones, por sus movimientos, por sus pases, por sus conducciones con balón, y lo podemos ver en sus propias estadísticas. Henry Martin es el campeón de goleo en México, pero también es uno de los jugadores que más asistencias dio en el torneo. A diferencia de Santiago Jiménez, que es un jugador que para mí también es mejor que Henry Martin. De eso no tengo ninguna duda. Por eso uno juega en Europa y el otro juega en México. Santi Jiménez es más goleador y es mejor físicamente y es mejor jugador en general. Pero en ese sentido, en la creación de juego, creo que Henry Martin sí está por encima. Y lo podemos ver en esta estadística. Esta página hace una comparativa entre los delanteros de las Men's Next 8, que son las siguientes 8 ligas a las 5 grandes ligas de Europa. Son las 8 ligas importantes, por así decirlo, después de las 5. Y en esas está la Liga MX y también la Eredivisie, las ligas de Santiago Jiménez y de Henry Martin. De hecho, la propia página, cuando buscas a alguno de estos dos jugadores, te arroja que son similares Santiago Jiménez a Henry Martin. Si buscas Henry Martin, te aparecen jugadores similares, Santiago Jiménez. Y si buscas Santiago Jiménez, te aparecen jugadores similares, Henry Martin. Pero podemos ver que las estadísticas de Henry Martin son mejores en cuanto a asistencias, que tiene 0.37 y Santiago Jiménez tiene 0.09. Para explicar un poco, esto quiere decir que cuando un jugador... esas son por 90 minutos, sus estadísticas por 90 minutos.
Entonces, Henry Martin se encuentra en la posición 99, es decir, es de los... Hay 99%, bueno, Henry Martin se encuentra en el 1% de mejores jugadores asistiendo, en las mejores delanteros asistiendo en estas 8 ligas. Y Santiago Jiménez se encuentra en el lugar 45, es decir, hay 55 jugadores que asisten mejor que Santiago Jiménez en estas 8 grandes ligas. 55% de los delanteros asisten mejor. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí, pero Henry Martin es bastante superior a Santiago Jiménez en cuanto a asistencias. Después nos vamos a otra. Acciones para la creación de tiros. Santiago Jiménez está en el percentil 52, es decir, el 48% de los delanteros de las 8 ligas que se analizan tienen mejores estadísticas que Santiago Jiménez en acciones para la creación de tiro. Y Henry Martin está en el percentil 94, es decir, 6% de los delanteros de las 8 ligas que se analizan son mejores que Henry Martin en este aspecto. Hay una diferencia abismal entre asistencias y acciones para la creación de tiro entre Henry Martin y Santiago Jiménez. No estoy diciendo que Santiago Jiménez sea peor que Henry Martin. Repito, para mí es mejor. Pero cuando ambos llegan en un mal momento, porque no se puede negar que Santiago Jiménez estaba en un mal momento con México. El penal que falló con Surinam, contra Qatar tampoco se vio bien. Es decir, los últimos partidos no lo estaba haciendo bien. Y Henry Martin tampoco, sobre todo de cara a gol. Ninguno de los dos estaba bien, ninguno de los dos venía anotando, que era lo importante. Ni Henry ni Santi. Entonces cuando yo creo que Jimmy Lozano, cuando tiene que tomar la decisión de quién va a ser titular, dice, ninguno de los dos está anotando goles. ¿Qué me ofrecen aparte de anotar goles? Porque sí, sin lugar a duda eran los dos mejores delanteros que podía tener en México. Y ya tenía la selección hecha, entonces no podía convocar a otro. Entonces dice, ¿qué me van a aportar más allá de anotar goles? Que ninguno lo está haciendo. Y Henry Martin es un delantero que aporta más a la creación de juego. Entonces creo que es por eso que toma la decisión de que Henry Martin siga siendo titular. Y para mí no es una mala decisión. Basado en estos datos, me parece que no es una mala decisión. Y creo que se entiende lo que pensó Jimmy Lozano. Para futuros torneos, creo que sí, Santi Jiménez se va a ganar su lugar. Y sobre todo con este gol, que es muy importante a nivel mental para él. Todos estamos seguros de que Henry Martin es peor jugador. Y Santi Jiménez ahora, con el envión de haberle dado un título a México, creo que va a romper esa barrera y va a ser el mismo jugador que es en Holanda, para México en los siguientes torneos. Entonces creo que es por ahí por donde Jimmy Lozano se terminó decantando por Henry Martin como titular y con Santiago Jiménez como suplente. Y también creo que le sale bien. Henry Martin sí es un delantero más para 60 minutos en los que genera juego, en los que da pases, en los que recibe balones y en los que también puede anotar, porque al final anotaron los mismos goles. Y Santi Jiménez es un jugador más autosuficiente, más que se puede generar un gol por sus capacidades físicas que son superiores a la mayoría de defensas de CONCACAF, porque es más rápido, porque es igual de fuerte, porque es igual de grande. Entonces creo que es correcto y a mí me parece una decisión muy acertada de Jimmy Lozano decir que Santi Jiménez va a ser el revulsivo de esta selección y le salió perfecto, terminó alzando la copa. Ahora veremos si Jimmy Lozano va a ser el entrenador de la selección mexicana, que es otra cuestión que supongo que analizarán los directivos de México para el futuro. Para mí sí se ganó su puesto y sobre todo porque no hay otras opciones. Seamos sinceros, ¿quién va a dirigir esta selección faltando ya 3 años para el Mundial en casa? El papel que tienes que hacer tiene que ser bastante convincente. Creo que ningún técnico está mejor posicionado que el Jimmy Lozano para dirigir esta selección. Y ya dio resultados. En la Olímpica dio resultados y ahora en la Copa Oro también los dio. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en TikTok, donde subimos contenido diario sobre información de la Liga MX, resultados de partidos y los horarios y dónde ver los partidos de la Liga MX. Un abrazo a todos y muchas gracias por ver.